Surfui presenta La Voz de los Niños. Producido por los niños y niñas del programa de recursos educativos Las Bambas. Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Anderson Joel Raime Chumbes. En estas horas de la mañana ya nos encontramos los niños y niñas del programa de refuerzo escolar, Las Bambas del PREP de la comunidad de Chila, del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, quienes nos encontramos muy felices porque hoy amenizaremos vuestra mañana con cantos, poemas, cuentos, chistes, adivinanzas en la lengua quechua y castellano. Muy buenos días, estimados Radio Escucha. Mi nombre es Jaime Farfán Zuni, quien junto al compañero Anderson los acompañaremos en la conducción de nuestro programa. De primera instancia, saludar a todas las autoridades de diferentes comunidades y a todos los Radio Escuchas que están sintonizando nuestro programa en las horas de la mañana. Saludar y agradecer a la empresa minera Las Bambas por el apoyo que nos está brindando con la educación a muchos niños y niñas de las diferentes comunidades del distrito de Chalhuahuacho y Tambobamba, con el programa de refuerzo escolar Las Bambas. Del mismo modo, a la operadora Fundación para el Desarrollo Agrario y a la Asociación Las Bambas, dirigida por la maestra Mónica, que gracias a la institución podemos transmitir nuestro programa. También saludar a la profesora Carmen Pimentel y a la profesora Mirta Barque y a todos los PREPs, especialmente al PREP de la comunidad de Chila y a los PREPs de Chumille, Manuel Sebane Corrales, Chuaquere, Señor de Huanga, Carmen Alto, Álamos, Choqueca, Antuyo, Pumamarca, Chuicuni, Chignawi, Casa, Guanaco Pampa, Récord Concaca, Cahuapirgua, Saxahuilca y Sacana, y seguramente nos están sintonizando a nuestro importante programa a todos los sábados. Chascachacuna Remaining. Hoy día, sábado 10 de agosto, vamos a difundir nuestro programa radial de acuerdo a nuestro calendario cívico, escolar y comunal. Cada 15 de agosto de cada año se celebra el aniversario de nuestra comunidad de Chila. Por tanto, nuestro tema principal de hoy será el aniversario de la comunidad de Chila. Aquí les presento nuestro programa Chascachacunac Remaining. ¡Bravo! Desde el corazón de nuestro Apucaxa, Apucaxi y Apupucará, damos inicio a nuestro programa con una frase. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas grandes, pueden cambiar el mundo. Continuando con nuestro programa, tenemos la participación de todos nuestros compañeros y compañeras con una canción, Las costumbres de mi tierra, para nuestra querida comunidad de Chila y alegrar la mañana. Adelante, compañeros, el espacio es todo suyo. Gracias por cederme el micrófono, compañero Anderson. En la costa, sierra y selva todos festejamos. En la costa, sierra y selva todos festejamos. Las costumbres de mi tierra todos festejamos. Las costumbres de mi tierra todos festejamos. A danzar, a saltar nuestra melodía. A danzar, a saltar nuestros como hermanos. Somos niñas, bailas, guainos, donde hoy festejo. Marinera, guaylas, guayno, donde hoy festejo. Carnavales y las hazañas y las grabadas, recordando los momentos de estas lindas danzas. A danzar, a saltar nuestra melodía. A danzar, a saltar, todos como hermanos. Somos niños chilanitos de esta bella patria. Somos niños chilanitos de esta bella patria. A danzar, a saltar nuestra melodía. Nuestra comunidad de Chila. Adelante, compañero, el espacio es todo tuyo. Gracias, compañero Jainer, por cederme el micrófono.
Hoy voy a declamar una linda poesía que es para mi linda tierra Chila. Yo nací en una tierra bendita, una hermosa tierra del sol y de gloria, tan hermosa como una bella mañana llena de amor y de muchas historias. Mi tierra Chila fue la cuna de los alfareros, nos legó su sabiduría, valentía y honor. Nos enseña que con la sangre y el alma te llevamos, mi tierra Chila. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Rimaini. ¡Bravo! Gracias, compañero Juan Gabriel, por tu hermosa poesía. Ahora tenemos la participación de nuestro compañero Ángelo Corimán y Alima, que nos contará una breve reseña histórica de nuestra comunidad en el 15 de agosto de 1988, siendo como el primer presidente el señor Fidel Lima Chumbes. Posteriormente asumió la presidencia el señor Salvador Farfán en Calada. En ese entonces la comunidad contaba solo con 45 a 50 comuneros empadronados. Al tercer presidente fue el señor Leonardo Aguilar Vaca. Mientras pasan los años, sigue habiendo autoridades y exautoridades de Chila. Actualmente el presidente de la comunidad es el señor John Chumbes Amaro, quien junto a su junta directiva y sus comuneros trabajan por el desarrollo y el progreso de la comunidad. El 15 de agosto, la comunidad campesina de Chila del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, cumple sus 36 años de creación política, fundada en 1988, gracias a la gestión de sus autoridades. Actualmente, gracias al apoyo de las instituciones públicas y privadas, la comunidad sobresale en educación, ganadería y agricultura, enfocado en un modelo de solidaridad y AINI. En sus 36 años de creación política, saludamos a hombres y a mujeres que con su esfuerzo contribuyen el agradecimiento de la comunidad, que unida con sus costumbres y tradiciones embellecen, forjan su desarrollo. Gracias. ¡Bravo! Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Rimaini. ¡Bravo! Son 36 años de vida de historia, generosidad y entrega en la formación de valores y conocimientos para la vida. Seguiremos formando personas para la comunidad y la patria. Gracias, compañero Ángelo, por darnos a conocer un breve reseño de nuestra comunidad. Ahora tenemos la participación de nuestro compañero Jeffrey Cruz Sanabria, que nos cantará una hermosa canción que titulada Gorroncito. Adelante, compañero Jeffrey, el espacio es todo tuyo. Rompe el micrófono. Gracias por accederme el micrófono, compañero Jainer. En esta oportunidad voy a cantar una bonita canción que titula Gorrioncito. Espero que les guste Radio Escuchas. ¡Sáltame la música, maestro! ¡Vamos! Gorrioncito, canta pero no llores. El amor es la fuerza más sublime. Basta ya, gorrioncito, que tus trinos me conmueven. Basta ya, zarzalito, que tu llanto me entristece. Los maizales verdes son los testigos del amor que te marca en la vida. Los maizales verdes son los testigos del amor que te marca en la vida. Yo también, gorrioncito. Feliz aniversario, mi tierra Chila, 36 años.